En esta presentación vamos a estar hablando de gestión en terreno, focalizándonos a una escala zonal, o sea, ya en la montaña con nuestro grupo de clientes. Las técnicas a utilizar corresponden a las técnicas del guía de montaña en cualquier terreno, por lo que acá vamos a concentrarnos particularmente en las consideraciones específicas para las guiadas en terreno con potencial de avalanchas. Dentro del esquema de los distintos momentos de toma de decisiones, ahora nos vamos a focalizar en la escala zonal, o sea, ya en la salida. Todo va a tener que ver con el itinerario, o sea, si vamos a respetar el itinerario planeado o lo vamos a tener que reajustar. Y esto va a depender de los signos de inestabilidad o de toda la información nueva que vamos a ir obteniendo durante la salida. Luces rojas, los test de estabilidad activos y de pozo, y esto nos va a determinar cómo vamos a ir ajustando o readaptando el itinerario a las condiciones reales. Luego también vamos a tener otros puntos de decisión críticos que son pasajes o secciones peligrosas que nos producen mayor incertidumbre, por lo que requieren un análisis más minucioso. Y al movernos siempre vamos a estar tomando técnicas de bajo riesgo, o sea, vamos a estar utilizando esos hábitos de movimiento, de circulación, que hacen que el riesgo de nuestro grupo se minimice. Tanto a nivel de planificación, cuando diseñamos el itinerario, como a un nivel zonal, cuando estamos haciendo una elección y un reajuste del itinerario, vamos a tener que tener en cuenta el peligro del terreno. Con peligro del terreno esta vez nos referimos a el peligro intrínseco del terreno, o de por sí, o sea, sin tener en cuenta las características de la nieve o de inestabilidad de la nieve. Esto va a ser una relación entre el aumento de probabilidad de avalanchas de ese terreno, que está determinado generalmente por la inclinación. A mayor inclinación, ese terreno va a ser más peligroso, y las consecuencias, o sea, el nivel de consecuencias que tenga el terreno que estamos analizando en el caso de que se produzca una avalancha. Desde otra perspectiva, también vamos a estar condicionando nuestra elección del itinerario al peligro de avalanchas, que es el grado que nosotros estimamos anteriormente. En este caso vamos a estar manejándonos principalmente en los tres primeros niveles, bajo, moderado y considerable, y de acuerdo a este peligro estimado vamos a tener distintas actitudes y distintas consideraciones en el terreno y en la elección del itinerario de acuerdo al grado. Teniendo en cuenta que a un nivel extremo no nos vamos a exponer a ese peligro, no vamos a hacer la salida, vamos a estar considerando los niveles más bajos, o sea, el bajo, el moderado y el considerable, y esto lo vamos a relacionar con distintos niveles de alerta. Bajo lo vamos a relacionar con color verde, el moderado con amarillo y el nivel considerable lo vamos a relacionar con rojo. Partiendo del nivel considerable, el más peligroso, vamos a hacer distintas observaciones, tanto de nieve seca como de nieve húmeda. Las de nieve seca tienen que ver principalmente con las luces rojas, y en nieve húmeda con las consideraciones de inestabilidad de nieve húmeda. Y esto nos va a determinar un tipo de terreno que es el más apropiado para manejarnos en esta situación. Generalmente van a ser pendientes menores a 30 grados, tratar de evitar estar por debajo de pendientes que tienen también 30 grados que podrían causar una avalancha por encima nuestro, y tratar de solamente usar pendientes mayores dentro de un bosque denso o un terreno que haya sido muy erosionado por el viento, por lo que no representa mucha inestabilidad. Y condiciones generales en cuanto al grupo, tratar de siempre hacer salidas en este tipo de situación con clientes muy fuertes, quizás ya clientes que conocemos, con todo el equipamiento de seguridad correspondiente y ya con conocimientos de avalancha, o sea, con experiencias por lo menos en tránsito en este tipo de terreno. En el nivel moderado de peligro tenemos la situación más delicada, es el nivel o el grado de peligro que produce mayor cantidad de accidentes, generalmente muchos de ellos por errores de factor humano, ya que los signos de inestabilidad son bastante más focalizados, más sutiles, entonces se requiere una interpretación bastante más profunda. Las observaciones van a ser las mismas para nieve seca o para nieve húmeda, y el terreno donde nos deberíamos manejar en esta situación
podrían ser pendientes de más de 35 grados, pero después de un análisis bastante minucioso sobre la inestabilidad del manto y sobre la peligrosidad del terreno, y siempre usando las técnicas de circulación de bajo riesgo. Luego, en cuanto a consideraciones de grupo, prestar, como decíamos antes, mucha atención a errores de factor humano. En el nivel bajo de peligro, relacionado con luz verde, tenemos una situación en la que nos brinda la oportunidad de poder realizar salidas con grupos más grandes, quizá con gente sin tanta experiencia o clientes desconocidos, y también de aventurarnos en terreno quizá un poco más complicado o más comprometido. Siempre igual tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de avalancha, aunque sea aislada, existe, por lo que siempre vamos a estar utilizando las técnicas de circulación de bajo riesgo. En cuanto a qué terreno vamos a estar utilizando, nuestra elección de itinerario, básicamente vamos a evitar las zonas de exposición a peligros, los terrenos peligrosos intrínsecamente, lugares muy empinados. Todo esto va a ir de acuerdo a lo que hablábamos antes de qué tipo de grado de peligro tenemos y con qué terreno nos enfrentamos. Em, Luego también vamos a tener que tener en cuenta la eficiencia de nuestro recorrido, tratar de realizar una traza adecuada al terreno y también al tipo de tránsito que estamos realizando, sea con grampones o con raquetas o simplemente con botas. Y luego de nuestro análisis en el terreno, vamos a enfrentarnos con distintas opciones de acuerdo a si nosotros modificamos ese plan inicial que traíamos o lo adaptamos o directamente lo realizamos de la manera original. En este caso tenemos tres estadios principales: mantenimiento, que se refiere obviamente a que los signos de estabilidad o la información que nos brinda el terreno es acorde a nuestra estimación, por lo cual mantenemos en nuestro plan original de itinerario. Adaptación, que puede ser adaptar el mismo itinerario que habíamos planeado originalmente, o directamente pasar a un plan B, que ya también lo teníamos en las consideraciones. Eh, y renuncia directamente se refiere a una vuelta sobre nuestros pasos, ya que nuestra estimación no resultó correcta por razones variadas, puede ser. em, y esto es muy importante recalcar que no implica una falta de profesionalidad ni de capacitación, sino que a veces incluso puede ser una connotación de profesionalidad eh, al encontrarme con una situación que era muy difícil de estimar previamente y bueno, estoy tomando la decisión correcta en cuanto a seguridad y en cuanto a cuidar la vida de nuestros clientes. En cuanto al manejo de grupos, con respecto a las condiciones del manto y del terreno, vamos a tener distintas consideraciones. Tratar de lograr buena anticipación en cuanto al uso del equipo, si hay nieve dura o hielo con respecto a grampones, o si aumenta el espesor de la nieve, el uso de raquetas, y viceversa, cuando puedo sacar los grampones y las raquetas sin ponerme en una situación comprometida. Aumento de cantidad de nieve, que significa inestabilidad y mayor peligro. Mantener una de las reglas básicas de las técnicas de bajo riesgo, que es el distanciamiento entre la gente o pasar de a uno. Y siempre al aproximar una zona de riesgo o de incertidumbre, voy a tener que detenerme y analizar si voy a poder cruzar ese pasaje o hacerlo de una manera prudente o renunciar y emprender la retirada. Esta situación de mayor incertidumbre frente a un pasaje complicado va a requerir un análisis un poco más profundo, por lo que primero vamos a tener que detener al grupo y dejarlo en un lugar seguro, y luego recabar la información que nos haga falta, sea con test informales de pozo, observando. Acá también va a tener que ver, va a tener un peso importante todo el análisis previo que hicimos del peligro. Y bueno, de acuerdo a la determinación nuestra, vamos a tratar de ejercer una buena comunicación al grupo de los pasos a seguir. En el caso que decidamos continuar con el itinerario, o sea, atravesar esta sección que requirió mayor análisis porque había un mayor grado de incertidumbre,
Principalmente vamos a utilizar las técnicas de bajo riesgo y algunas otras actitudes que incrementan la seguridad del grupo, como situar a una persona como vigía, o sea que nos anuncie si se produce alguna avalancha, la técnica de pasar de a uno, o sea, o distanciado, con una distancia que consideremos prudente. Esto lo vamos a hacer desde una zona de detención previa a una zona de reagrupamiento que va a estar bien clara en nuestra comunicación. Y también es muy importante tener un plan previo comunicado con los clientes de qué hacer en caso que algo resulte mal. Cuando hablamos particularmente del tránsito con raquetas, tenemos algunos puntos de ventajas y desventajas con respecto a este modo de moverse. En cuanto a ventajas, las raquetas nos permiten un buen contacto con la nieve, lo que implica poder realizar test y poder estar sintiendo la nieve de alguna manera y su estabilidad o inestabilidad. Al usar bastones con las raquetas, ahí tenemos una herramienta de prueba bastante importante. Y una ventaja en comparación, por ejemplo, con el esquí es que al utilizar las raquetas solamente para traslado, no para un descenso deslizando, hace que nuestro itinerario siempre se pueda producir por los lugares del terreno más seguros o menos expuestos. Algunas desventajas de las raquetas es que no tienen desconexión automática, o sea que no saltan como un esquí en caso que nos sorprenda una avalancha, lo cual tener las raquetas en los pies nos va a jugar en contra. Las raquetas también son difíciles de manejar en travesías horizontales o con máxima pendiente. Tiene una movilidad de escape ilimitada. De vuelta comparando con los esquíes, en caso de avalancha yo no puedo moverme muy rápido fuera del recorrido de la avalancha. Y también producen que la situación de que gente sin mucha experiencia pueda acceder a terreno que tiene potencial de avalanchas y es peligroso. Y en la mayoría de las situaciones, estas características de desventaja de las raquetas, como la movilidad lenta en comparación con otros medios, que no salten las fijaciones, por decirlo de alguna manera, de las raquetas y que sea difícil en ciertas pendientes moverse, hace que el margen de error sea bastante limitado, o sea que necesitamos previamente acertar en un itinerario correcto, ya que después esos cambios de itinerario, ya estando con raquetas en una situación complicada, pueden ser bastante difíciles de corregir. Las técnicas de bajo riesgo son aquellas actitudes que en la montaña que deberían tornarse un hábito, ya que incrementan significativamente nuestra seguridad. Eh, una es manejarnos de a uno a la vez en secciones comprometidas o simplemente el distanciamiento entre los participantes de acuerdo a nuestro análisis. La ruta de escape o el plan de emergencias, o sea, tratar de siempre comunicar con los clientes qué vamos a hacer en el caso de que algo salga mal. Aprovechar terreno testeado o también llamado testeadores voluntarios, o sea, siempre tomar ventaja de lugares donde ya ha pasado gente, que si bien no quiere decir que no haya riesgo de avalancha, nos da un signo importante de estabilidad. Desconfiar siempre de las cornisas, si estamos a barlovento, siempre estar a una distancia conservadora y si nos manejamos a sotavento, tratar de no pasar por abajo. Considerar siempre las consecuencias, o sea, siempre estar tratando de pensar qué pasaría en este caso si se desencadena una avalancha, o sea, qué daño esa avalancha causaría a mí o a mis clientes. Ir de menor a mayor es ir adentrándonos en terreno quizá más comprometido de a poco durante el día, a medida que vamos recabando mayor información y tenemos mayores signos de estabilidad. Buena comunicación siempre es sinónimo de seguridad, sea con nuestros clientes o con algún colega que estamos trabajando. El equipo apropiado, o sea, todo el equipo completo de seguridad y con buena funcionalidad. Y manejo de terreno, esto es una de las cuestiones más importantes y ya lo hablamos varias veces de que el terreno es nuestro mejor aliado, ya que es un factor que no varía comparándolo con las condiciones de la nieve o la meteorología. Entonces siempre yo voy a tener la opción de elegir por dónde puedo ir, lo cual es nuestra mejor herramienta para la gestión de riesgo. Hasta acá, luego de varias presentaciones, hemos tenido un pantallazo bastante general de todos los factores que tienen que ver con la gestión de riesgo en el terreno de avalanchas
Esto espero que haya sido una buena base para luego profundizar todos estos conocimientos y estas herramientas en el terreno. Así que muchas gracias y espero verlos pronto en la montaña.